damos inicio en este Congreso Internacional a nuestro primer eje temático. Este eje es Ministerios de Salud y Educación, modelo de gestión y coordinación en América Latina y el Caribe. Un espacio que permitirá conocer experiencias concretas de articulación intersectorial. Este eje será coordinado por la doctora Maricruz Molina Garús, doctora en Medicina, máster en Promoción y Educación para la Salud, profesora titular de la Universidad de Barcelona, actualmente en situación honorífica, docente e investigadora en Pedagogía Hospitalaria, Promoción de la Salud y Resiliencia. Ha formado parte del grupo de investigación en intervenciones socioeducativas en la infancia y la juventud. Directora del Máster de Formación Permanente en Pedagogía Hospitalaria a lo largo de la vida y del Diploma de Especialización vinculado de la Universidad de Barcelona. Miembro honorífico de Red LACE, Red Latinoamericana y del Caribe por el Derecho a la Educación de Niños, Niñas y Jóvenes Hospitalizados o en Tratamiento. Directora de la colección de libros Pedagogía Hospitalaria a lo largo de la vida, de la editorial Octaedro. Recibamos con un gran aplauso a nuestra coordinadora de este eje, Maricruz Molina Garús. Buenos días. Es un honor para mí estar aquí y, por tanto, quiero agradecer a todo el equipo de Red LACE y colaboradores y a Silvia Riquelme en particular por haberme invitado a este gran evento. Invitamos ahora a presentar a la doctora Claudia Yadira García, que es asesora del Despacho Superior del Ministerio de Educación de Guatemala, médica pediatra con formación en salud pública y experiencia en los sectores público y privado. Participa activamente en el desarrollo del modelo pedagógico hospitalario en su país. Nos va a presentar una ponencia titulada Educación hospitalaria en Guatemala, avances, desafíos y compromiso estatal. Buenos días. Es un honor dirigirme a ustedes en nombre del Ministerio de Educación de Guatemala. Agradezco a la red, en especial a la doctora Silvia Riquelme y a su equipo de trabajo por este espacio, que nos permite compartir nuestra experiencia, pero sobre todo aprender de la valiosa experiencia de los países de la región. En cuanto al contexto general de la educación hospitalaria, el Ministerio de Educación de Guatemala, como rector del Sistema Educativo Nacional, reconoce el derecho a la educación como un principio fundamental, incluso en contextos de vulnerabilidad. Actualmente, el país cuenta con 3 escuelas oficiales que funcionan dentro de hospitales públicos: en el Hospital General San Juan de Dios, el Hospital Roosevelt, el Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación. Estas escuelas atienden a niñas, niños y adolescentes, adaptando sus estrategias pedagógicas a las condiciones particulares de cada estudiante. Durante el año 2024, juntas brindaron atención educativa a más de 1.300 estudiantes. Su existencia responde a una visión de inclusión y equidad y a un compromiso por evitar que la enfermedad sea causa de deserción escolar. La fotografía que acompaña esta diapositiva es reciente y muestra a nuestra ministra de Educación y a nuestro ministro de Salud durante una visita a un aula hospitalaria, lo cual simboliza el respaldo institucional actual a este esfuerzo conjunto. En esta línea, en el 2024 se definió la ruta para desarrollar un modelo educativo inclusivo en contextos de salud. Esta ruta contempla 3 fases que son complementarias. La primera fue la elaboración de un diagnóstico técnico
para caracterizar las escuelas que ya funcionan dentro de los hospitales públicos, sus recursos, sus desafíos y sus oportunidades de mejora. La segunda fase, que actualmente estamos iniciando, consiste en el diseño de un modelo de atención educativa diferenciada en condiciones de salud, que asegure el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes en situación médica que les impide asistir a centros educativos regulares. Y como tercera etapa, se prevé la elaboración de material pedagógico alineado a este modelo. Esta presentación se enmarca en la primera fase y resume los principales hallazgos de este diagnóstico institucional. Sobre las características actuales de esta atención educativa, las 3 escuelas autorizadas funcionan dentro de hospitales públicos en la ciudad de Guatemala. Esto implica que los otros 21 departamentos del país, que es la mayor parte del territorio, no cuenta con atención educativa en los hospitales, donde también se registran hospitalizaciones prolongadas. Estas 3 escuelas cuentan con resolución oficial que respalda su funcionamiento. Atienden desde el nivel inicial hasta el nivel medio y brindan atención personalizada a través de una directora docente que asume múltiples funciones. Sin embargo, es importante señalar que en Guatemala no contamos con una modalidad formal de educación hospitalaria. Lo que existen son escuelas que operan en contextos hospitalarios, pero sin un modelo pedagógico específico, y actualmente no contamos con un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. En este sentido, se observó al realizar este diagnóstico una colaboración interinstitucional local muy efectiva. Las docentes mantienen una buena relación con el personal hospitalario, lo que facilita la dinámica educativa en estos contextos. A pesar de estas limitaciones, el diagnóstico permitió identificar fortalezas importantes. Una de ellas es el respaldo legal que permite a estas escuelas funcionar como parte del sistema educativo. Además, destaca el compromiso de las docentes, quienes merecen un especial reconocimiento, ya que ellas no solo imparten clases, desarrollan materiales, impulsan proyectos artísticos y de emprendimiento, y además gestionan redes de apoyo. Otra fortaleza importante es la participación activa de padres y madres de familia, especialmente en actividades educativas y de acompañamiento, lo que refuerza el vínculo escuela-familia incluso en el entorno hospitalario. Se establece un vínculo con las escuelas de origen de los estudiantes, lo que facilita la continuidad del aprendizaje y reduce el riesgo de deserción escolar. Una de las direcciones departamentales de educación forma parte de la red, lo que ha representado para nosotros una gran oportunidad de intercambio técnico de conocimientos y experiencias, y esperamos en un corto tiempo formar parte como país de la red. Es importante resaltar que estas escuelas no solo evitan la deserción escolar, sino que en algunos casos han representado el primer contacto del estudiante con el sistema educativo. El diagnóstico también nos permitió la identificación de desafíos estructurales. En primer lugar, la ausencia de un marco normativo específico, lo que limita la sostenibilidad y expansión de esta modalidad y repercute en que los recursos humanos y materiales sean insuficientes. Una sola docente atiende múltiples niveles educativos, a veces en diferentes áreas o servicios de los hospitales. La falta de materiales pedagógicos y tecnológicos limita la posibilidad de ofrecer experiencias educativas adaptadas a contextos sanitarios. Las condiciones físicas en las que funcionan las escuelas son, en muchos casos, improvisadas o muy limitadas. Existe una desarticulación entre los ministerios de salud y educación en relación al funcionamiento de estas escuelas.
A partir de este diagnóstico, hemos definido varias prioridades estratégicas, como la creación de nuevas aulas hospitalarias en otros hospitales del país, la contratación de personal docente y su formación especializada, la incorporación de esta atención educativa al sistema de registros educativos nacionales, lo cual va a facilitar la vinculación con sus escuelas de origen, el diseño de una metodología pedagógica específica para la atención educativa en contextos de salud y también establecer un sistema de monitoreo y evaluación que permita documentar los avances y resultados de manera sistemática. Este proceso se ha caracterizado por una alta participación técnica. El diagnóstico fue construido con el apoyo de diversas direcciones generales del Ministerio de Educación, en especial la Dirección General de Gestión de la Calidad Educativa, que tiene a cargo actualmente el diseño del modelo pedagógico específico. Se contó además con el valioso acompañamiento de supervisores educativos y de las propias directoras docentes de las escuelas. Además, contamos con el acompañamiento de la red, lo que nos permitió contrastar los hallazgos locales con las experiencias y referencias internacionales. Gracias a este trabajo colaborativo, actualmente se están fortaleciendo las capacidades institucionales y se han generado insumos clave para la siguiente fase, que, como les mencionaba, es el diseño del modelo pedagógico específico centrado en los derechos, la inclusión y la atención integral. Desde el Ministerio de Educación reafirmamos nuestro compromiso con el derecho a la educación para todos los estudiantes sin excepción. Uno de nuestros principales propósitos es institucionalizar la pedagogía hospitalaria dentro del sistema educativo, reconociéndola formalmente como una modalidad educativa diferenciada. Esto permitirá establecer directrices claras, garantizar su sostenibilidad y ampliar su alcance. En este sentido, nos proponemos ampliar progresivamente la cobertura territorial para que la atención educativa llegue a todos los hospitales del país. Sabemos que esto no será posible sin la articulación efectiva con el Ministerio de Salud, por lo que reconocemos la necesidad de trabajar un convenio interinstitucional que formalice esta relación y asegure la coordinación sostenida en el tiempo. Avanzar en esta modalidad requiere también la articulación con las universidades, con organizaciones sociales y actores internacionales. Nuestro objetivo es construir una modalidad educativa que esté reconocida legalmente, que sea flexible y profundamente humana, una educación que combine desde adecuaciones curriculares hasta acompañamiento emocional y que responda a las necesidades de los estudiantes en entornos sanitarios. Agradezco profundamente este espacio. Como país sabemos que aún nos falta un camino por recorrer, pero estamos avanzando con pasos firmes, con base técnica y con un compromiso institucional y con la convicción de que ningún niño, niña o adolescente debe quedar fuera del sistema educativo. Y si por razones de salud estos estudiantes enfrentan barreras, el sistema debe reconocerlas y atenderlas. Seguiremos aprendiendo de ustedes, colaborando y aportando, porque el derecho a la educación debe garantizarse sin ninguna excepción. Quiero cerrar con una frase que resume nuestro compromiso. La educación no es solo preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma. Y es que cuando un niño aprende desde su cama de hospital, no solo accede al conocimiento, accede también a la esperanza, a la dignidad y a la posibilidad de un futuro. Muchas gracias. Agradecemos la exposición e invitamos a continuación a la licenciada Marta Arrieta Rangel, coordinadora del programa Pedagogía Hospitalaria de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva con posgrado en Crítica del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en la formación profesional
y el desarrollo de competencias docentes específicas a través del primer diplomado en Pedagogía Hospitalaria que ofrece la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, entre otros programas de capacitación y aportes académicos en México y diversos países de Latinoamérica. Su ponencia, que se titula Gestión en Pedagogía Hospitalaria de México. Adelante. Agradezco a la Red Latinoamericana y del Caribe por el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes en situación de enfermedad o en tratamiento médico, y al Parlamento Latinoamericano por recibirnos en tan importante recinto para compartir con ustedes la experiencia desarrollada por la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México en materia de pedagogía hospitalaria. Este congreso representa una gran oportunidad para compartir los avances en relación a esta modalidad educativa y documentar sus resultados como aporte replicable en la región. La Autoridad Educativa Federal expone la importancia y reconocimiento de las evaluaciones externas en materia de gestión en el sentido más amplio, como modelo de innovación educativa, destacando el trayecto y los aspectos que han sido determinantes en el desarrollo del corpus científico de la pedagogía hospitalaria como modalidad educativa y sus procesos de gestión desde las distintas perspectivas de análisis. Estas perspectivas de análisis propician la revisión legislativa, normativa y procedimental en cada tramo de control establecido. En la Ciudad de México permite una evaluación objetiva indispensable para valorar la eficiencia y la eficacia en la administración pública. ¿Qué entendemos por gestión? Antes exclusivo de aspectos administrativos, ¿no? Gestión es esa serie de acciones, procesos que planifican, organizan las instituciones de Estado para atender una demanda social, mediante servicios que agregan un valor a la política pública, en este caso, dirigida a la población de educación básica en condición de enfermedad o tratamiento médico, para ejercer plenamente su derecho a la educación y a la salud en un mismo contexto. Para ejercer plenamente su derecho es importante el enfoque en la calidad. ¿Por qué un programa de innovación? Porque atiende a una población focalizada de alumnos en tránsito, intermitentes, con una condición de vulnerabilidad por enfermedad, entre otras características que hasta principios de este siglo no había sido visibilizada con tal especificidad, considerando que podía ser atendida en sistemas ya operando. Así surge un sistema de gestión en México que responde a necesidades propias de la relación por naturaleza, que guarda la educación en el contexto hospitalario como característica principal de la pedagogía hospitalaria. Como innovación educativa, el programa Pedagogía Hospitalaria de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México ha definido ya principios y fundamentos articulados derivados de la investigación regional y su situación nacional, con el fin de generar códigos comunes que se rigen por un marco jurídico y los datos de la investigación como referentes esenciales que sustenten su pertinencia. Atiende a una población focalizada, diferente al que ninguno de los sistemas había dado respuesta, amalgamando todos esos aspectos. La población, el contexto donde se desarrollan estos procesos de una gestión educativa diferente, establece lineamientos muy particulares y en función de la condición de la población. Esto exige un modelo de intervención educativo ex profeso, lo cual ha diseñado la formación del personal especializado en estos procesos para poner en práctica este modelo de intervención, porque pues los programas se caen o se levantan en el aula. Así es
como en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, defino a la pedagogía hospitalaria como el conjunto de estrategias, técnicas, recursos y condiciones articuladas a través de una metodología basada en el trabajo colaborativo entre el sector salud y el sector educativo, para dar continuidad a los procesos de aprendizaje de una población de educación básica en condición de enfermedad en una alianza estratégica, entendida la educación básica como la educación obligatoria en toda la región de acuerdo a su sistema educativo. Con esta concepción de la pedagogía hospitalaria, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México ha desarrollado un sistema de gestión exprofeso para esta modalidad que considera 6 dimensiones indispensables: la gestión interinstitucional, la gestión administrativa, la gestión escolar e interescolar, gestión de información y estadística y la gestión académica. La gestión interinstitucional es fundamental en este sistema, dada la alianza entre el sector educativo y el sector salud, que determina las bases de operación de estos servicios en las instituciones de salud, con base en un marco jurídico por su carácter institucional, como componente insoslayable en la política pública. Es una afortunada alianza estratégica que reconoce las facultades exclusivas de cada sector y sus responsabilidades con una definición muy clara que respeta los límites de acción. ¿Cuáles son las facultades en el sector salud y cuál es la responsabilidad del sector educativo en este trabajo colaborativo en función de la continuidad escolar de los alumnos y cada uno con sus límites de acción bajo las bases del respeto mutuo? Para esto, pues, se determinan por eso los procedimientos muy establecidos. En México existe un marco legislativo nacional que ampara este servicio educativo, que data desde 2005, con el surgimiento de un programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital, establecido en 2006 mediante un acuerdo como obligación de Estado a nivel nacional. Este mandato se hace patente a través de las disposiciones locales y sus procedimientos de operación, de acuerdo a los presupuestos con que se cuenta y la dinámica establecida en las instituciones de salud donde se presta el servicio educativo. De esta manera, se da certeza a la población que demanda este servicio a través de convenios interinstitucionales. Estos convenios tienen un anexo de operación que marca sus funciones, las funciones de cada una de las figuras involucradas. Esos convenios son el instrumento jurídico que articula todos los procesos implicados en la gestión interinstitucional, que es el enlace entre salud y educación. Sí, un documento que nos ampara y nos responsabiliza en las facultades y obligaciones que tenemos. Para garantizar condiciones de operación, hablábamos que un pleno derecho a la educación es una educación de calidad que ofrezca condiciones de operación y condiciones a los estudiantes como espacios accesibles, mobiliario, equipamiento, servicios generales y de mantenimiento. Y hablando de la atención domiciliaria, pues de conectividad para que podamos estar todos en contacto de manera simultánea para garantizar ambientes de aprendizaje adecuados. Por su parte, el sector educativo se encarga de asignar al personal especializado un modelo de intervención educativo institucionalizado, recursos didácticos, servicios escolares propios del sistema educativo nacional en igualdad de oportunidades que garanticen mediante esta articulación un sistema de gestión interna. En este sentido, estos principios de equidad nos hablan precisamente de estos recursos, de estos espacios, de estas condiciones adecuadas que ambos sectores tenemos que garantizar basado en estos principios de equidad, que garanticen igualdad de oportunidades a los estudiantes. La segunda dimensión de la gestión que tenemos considerada y con la que operamos es la gestión administrativa.
Para cumplir con ese compromiso interinstitucional, el sector educativo constituye esta área de gestión que procura y administra, importante, recursos humanos especializados, hablábamos, financieros y materiales, y saben que es una cuestión básica de la política pública, destinar un presupuesto sí que garantice estos recursos financieros para atender a la demanda y recursos materiales de operación, que aseguren las condiciones de operación de estos servicios en instituciones de salud, empezando por seleccionar el personal especializado en pedagogía hospitalaria con un perfil acorde a la función pública que desempeñan en contextos de salud con respecto al uso eficiente de los recursos, ¿sí? De estos tres tipos de recursos, el código de conducta de la institución y las reglas en el hospital, en un marco de derechos y obligaciones establecido en sus condiciones laborales. La siguiente dimensión en este sistema es la gestión pedagógica. La gestión pedagógica representa un área medular de la gestión donde se desarrollan los procesos de aprendizaje de los estudiantes, contemplando personal con un perfil especializado, un modelo de intervención diseñado ex profeso para dar respuesta a las características de la población en función de los principios de equidad y de inclusión mediante la atención a la diversidad. Hablamos de si son niños con padecimientos que los ponen en condición de vulnerabilidad, también hablamos de no son niños migrantes, no son niños con necesidades educativas especiales, no son niños jornaleros, no son niños con una situación socioeconómica básica, no son eso, son todo eso, la población que encontramos en estos contextos. Este modelo considera un enfoque lúdico dada la condición del alumnado, con un monitoreo, seguimiento, formación continua y acompañamiento al docente imprescindible en cada etapa de la gestión pedagógica, mediación, aprendizaje, socialización y evaluación desde un enfoque transversal. Otra dimensión de la gestión es la gestión escolar e interescolar. Sí, la gestión escolar e interescolar, en esta dimensión de la gestión se revisa la eficacia escolar con base al logro académico de los estudiantes con el propósito de asegurar la continuidad escolar mediante la incorporación, permanencia, reincorporación al sistema educativo, ya sea desde la escuela hospitalaria o con un plan de corresponsabilidad con la escuela de procedencia, con el propósito de garantizar los servicios, libros de texto, becas, útiles escolares, certificación de estudio, entre otros. También la gestión de información y estadística, importante en la evaluación e impacto. A través de datos estadísticos y análisis de resultados, se administran los datos de seguimiento a los procesos implicados en la gestión en esta área, con fines de evaluación y estudios de impacto, que evalúan de manera objetiva el uso de los recursos, rendición de cuentas. En esta área se emiten y consultan los datos de la población atendida, su clasificación por padecimientos, lugar de origen, condición socioeconómica, la frecuencia de asistencia, entre otras tipologías definidas a través de las características muy específicas que dan informe del desempeño del personal involucrado en este servicio, como parte de los mecanismos de control involucrados en la administración pública y en todo proceso de gestión. Hablemos de la gestión académica. En la área de gestión académica se capitaliza toda esa información, tanto cualitativa como cuantitativa, con el fin de documentar la experiencia como aporte académico, estudiar e investigar las estrategias de atención a las problemáticas, con fines de mejora continua en cada una de las etapas de este proceso. En esta dimensión se generan aportes teóricos, bibliografía especializada, trayectos formativos, herramientas metodológicas indispensables derivados de los resultados y diagnóstico de necesidades de los estudiantes y del personal. Asimismo, organiza y propicia espacios de intercambio académico y evaluación continua.
Como se ha venido exponiendo, este sistema de gestión contempla la evaluación sistemática de la eficiencia y la eficacia con indicadores muy definidos y objetivos sobre cada una de las figuras involucradas y su desempeño, con un control muy riguroso y con transparencia y objetividad. El programa Pedagogía Hospitalaria de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México ha sido reconocido por más de 10 años con el reconocimiento a la mejora de la gestión, y esta es una distinción a nivel federal que reconoce las prácticas sobresalientes que han contribuido a la mejora en la eficiencia y en la eficacia, aportando un valor apegado a los beneficiarios como razón de ser de la gestión en política pública. Pues esta institución ha desarrollado este sistema de gestión, como ven, muy apegado a lo que es el perfil de la población a la que se atiende, y surge precisamente de esa necesidad como surge toda política pública. No quiero irme sin aprovechar para felicitar a los docentes de Pedagogía Hospitalaria en México en este día tan significativo para nosotros, donde la pedagogía hospitalaria es la manifestación más amplia de que la educación es para todos. Feliz Día del Maestro, compañeros. Hoy es el Día del Maestro en México. Agradezco así la confianza. En nombre de todos mis compañeros, maestros y maestras, agradezco el compromiso y rigor y la oportunidad que nos da la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México por impulsarnos a crecer tan alto. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición. Y a continuación invitamos a las señoras Ivonne Rebolledo y Pamela Flores, que compartirán la comunicación. Iniciará su exposición la señora Pamela Flores, que es ingeniera civil biomédico, magíster en políticas públicas y en economía de la salud, especialista en seguridad del paciente, dispositivos médicos y evaluación de tecnologías sanitarias, con 13 años de experiencia en el Departamento de Seguridad y Calidad de la Atención del Ministerio de Salud de Chile. A continuación, presentará Ivonne Rebolledo, que es trabajadora social, diplomada en humanización de la atención de salud, con sólida experiencia en acompañamiento a familias en contextos de salud y gestión de sistemas públicos y privados. Actualmente es referente nacional de salud para escuelas hospitalarias en Chile en el Ministerio de Salud. La ponencia que van a presentar conjuntamente se titula Estrategia del Estado de Chile, Coordinación, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. Pamela. Hola, buenos días a todos y a todas. Agradecer por la invitación a Silvia, a la Red LACE y a su equipo. Bueno, como bien dijo Maricruz, nuestra presentación es Escuela Hospitalaria, una estrategia de Estado. ¿Y por qué de Estado? Porque hay una efectiva coordinación entre el Ministerio de Salud y de Educación. La idea, para quien no nos conozca a nuestro país, caracterizar Chile, somos un país tricontinental en el cual tenemos una forma muy particular, ya que somos uno de los países más largos y angostos del mundo. Tenemos una población de 19 millones aproximadamente y tenemos un estado de salud y educación mixto y una estructura fiscalizadora. El Estado en nuestro país se compone de 3 poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y el Ejecutivo en particular son aquellos ministerios que norman y generan políticas públicas. Luego se hace la bajada por las subsecretarías y quien implementa estas políticas son los hospitales y escuelas en particular en esta estrategia. Pero también tenemos entes fiscalizadores, que son la Superintendencia de Salud y la Secretaría Regionales Ministeriales. Así tenemos entidades locales a lo largo de todo el país.
Pero lo que nos convoca, ¿qué es una escuela hospitalaria para Chile? De alguna forma, para nosotros es muy importante el lenguaje y estandarizar definiciones para que luego las políticas públicas tengan una efectiva implementación. Para nosotros, en Chile, la escuela hospitalaria es una unidad educativa en establecimientos de salud que brindan atención pedagógica a niños, niñas y adolescentes en situación de enfermedad, hospitalizados o en tratamientos ambulatorios. Tiene 3 modalidades de respuesta o tipos de respuesta. Tenemos la jaula hospitalaria, la sala de hospitalización y la atención domiciliaria. La aula hospitalaria en particular es un acto educativo impartido en las salas de clase dentro de los establecimientos de salud. Luego está la sala de hospitalización, que se imparte la educación en una sala cama. Y por último, la atención domiciliaria, que es el acto educativo que se imparte en los domicilios en la presencia de los padres o el representante legal del menor. Luego tenemos el marco regulatorio y las estrategias ministeriales, cómo han ido conversando durante el tiempo. Esta se sustenta y se inicia bajo la Constitución de nuestro país, pero antes, en los años 60, se instala y empieza a funcionar la primera escuela hospitalaria a nivel nacional en la ciudad de Constitución, que es al sur de Chile. Luego se establece la ley en la cual se efectúan las adecuaciones curriculares especiales y entre ellas está la escuela hospitalaria. Más tarde tenemos la ley 20.422, en donde para nosotros como salud en particular es muy relevante porque se señala explícitamente que todo alumno que sufre alguna patología o enfermedad debe dar continuidad a sus estudios bajo una prescripción médica. ¿Por qué es relevante esa última ley? Porque a nosotros, en particular como sector salud, nos impulsó a hacer una serie de estrategias y se enmarcan en general en la ley 20.584, que en su artículo 5 nos señala sobre el trato digno en la atención de salud, que para nosotros la atención de salud no solo se enmarca en la atención clínica, sino que también se debe enmarcar en una atención más humanizada, con mejor trato, y dentro de ese contexto se enmarca la escuela hospitalaria. También tenemos otra serie de estrategias que hemos realizado, como las medidas preventivas asociadas a la atención de salud en el uso de las tecnologías en la escuela. También hemos realizado el primer informe diagnóstico y realizado lineamiento hacia los sostenedores, el cómo se debe hacer la selección con ellos, y se actualizó la última orientación técnica que tenemos con relación a la implementación de esta escuela hospitalaria, y este último año ya tenemos un logo a nivel país sobre la escuela hospitalaria y tenemos una página web también que está dentro de la página ministerial. A continuación, Ivonne, la referente nacional, le va a especificar la implementación de esta estrategia. Ahora nos vamos, hola, muy buenos días a todos y todas. Vamos a irnos propiamente tal a lo que es la implementación en Chile en relación a las escuelas hospitalarias. Como una medida efectiva de que exista una coordinación entre ambos ministerios, hemos considerado que lo principal es establecer los roles y funciones que tiene cada entidad. Por lo tanto, para nosotros otorgar, en el caso del Ministerio de Salud, debemos otorgar el espacio físico, asegurando la continuidad y las condiciones de salud para el niño, niña, adolescente, y también emitir documentos relacionados a salud para un correcto funcionamiento. Por otra parte, el Ministerio de Educación debe asegurar, financiar y supervisar el funcionamiento de estas escuelas y también emitiendo, por su parte, normas que sean eficaces para este funcionamiento, así como también sus normas curriculares. Como les comentaba Pamela en la presentación anterior,
Nosotros hemos considerado que una de las cosas importantes y relevantes es tener claridad de cómo tenemos que aperturar una escuela en los establecimientos de salud. Y para ello hemos realizado un documento que se ha entregado a nivel nacional a todos nuestros referentes, en donde indica que todo establecimiento que atiende niños, niñas y adolescentes debe contar con un espacio educativo. Eso es lo primero que tenemos que tener en consideración nosotros como sector salud. Posteriormente, nuestros establecimientos deben realizar un diagnóstico de cuáles son las necesidades que existen en el hospital para entregar esta atención educativa. Una vez identificada esta necesidad, se debe realizar a través de sus medios de difusión una oferta para aperturar una escuela a través de una selección de sostenedores donde exista una postulación, donde exista admisibilidad, donde exista también y haya una evaluación por parte de un comité y la selección. Todos estos pasos deben estar identificados en su página o en sus medios de difusión que tengan para transparentar el proceso, para que todo sea de manera equitativa y transparente. Posterior a ello, tendremos la firma del convenio, donde ahí es muy importante definir cuáles son los roles y funciones de cada establecimiento, considerando que tenemos que ver a la persona como paciente, pero también como estudiante. Acá hay otro punto que también tenemos que considerar: cuándo un establecimiento de salud puede cerrar una escuela, cuando la cartera de prestaciones cambia, ¿cierto? Y por ende cambia el modelo de atención. En el caso de hospitales que en muchas ocasiones atienden pacientes pediátricos, pero a veces ya estos son derivados a otros hospitales porque su cartera ha cambiado. Y la otra situación que se puede cerrar una escuela es por el incumplimiento de lo establecido en este contrato. Y esto puede ser en cualquiera de las dos partes, ya sea tanto educación, los sostenedores, como también un incumplimiento por parte de nuestro sector salud. Tenemos algunos resultados de la implementación de escuelas hospitalarias, partiendo y contarles porque actualmente nosotros tenemos 78 escuelas a lo largo de todo el país, 69 de ellas corresponden al sector público, eso corresponde al 88%, y 9 corresponden al sector privado, otorgando un 11%. Anteriormente se mencionó que realizamos un informe situacional de escuelas hospitalarias. Esto fue realizado en el año 2023 y esto para nosotros es bastante importante porque es la primera vez que se realiza un levantamiento del funcionamiento de las escuelas hospitalarias. Nos pareció tan relevante que este año también debemos replicarlo. Esto está un poco más pequeño, pero también tenemos estadísticas del funcionamiento en cuanto a la modalidad de atención y vemos que en la gran mayoría de las escuelas se entregan las 3 modalidades de las respuestas educativas de atención, que son aula hospitalaria, sala de hospitalización y atención domiciliaria. Y por otra parte, en el otro cuadro tenemos, de acuerdo a una estandarización de diagnósticos de la CI-10, todos los pacientes que se atienden de acuerdo a su diagnóstico médico. ¿En qué estamos y cuáles son los desafíos que tenemos como el desarrollo de esta estrategia? Estamos trabajando en fortalecer y promover en términos de transparencia y probidad la implementación de estas escuelas. Un poco yo lo que les hablaba anteriormente, en cuanto a convenios, que existan datos mínimos que nosotros le podamos entregar a la autoridad y también establecer plazos. Esto con el fin de aumentar la demanda existente. Por otra parte, se definió y se instruyó a la red asistencial que toda escuela que se implemente debe contar con los 3 niveles educativos: parvularia, básica y media. No podemos dejar ningún niño fuera en el caso de que exista una escuela hospitalaria que ofrezca solamente parvularia. ¿Y qué pasa con los otros niveles de atención? Por lo tanto, nosotros tenemos que solicitar que eso se cumpla. Por otra parte, realizar, y estamos trabajando aquí con el Ministerio de Educación, realizar una videoconferencia ministerial con ambos directores, tanto de establecimientos de salud como sostenedores hospitalarios,
Y por otra parte, como les decía, además, actualizar este informe que nos entregan muchos datos y muchas herramientas para poder seguir avanzando. ¿Cuáles son algunos de los desafíos? Y me hizo mucho sentido lo que mencionó Olga en su presentación. Yo creo que esta lámina nunca puede desaparecer, siempre tiene que estar, los desafíos siempre tienen que ir aumentando. Es contar con escuelas hospitalarias en todos los establecimientos que otorguen atención de salud a niños, niñas y adolescentes. Realizar evaluaciones de impacto en torno a los resultados. Es muy importante que contemos con los resultados, cómo estas estrategias cambian y transforman la vida de los niños. Y por otra parte, nosotros hemos escuchado que el sector educación debe garantizar la reinserción, pero nosotros también por el lado de salud tenemos que estar muy al pendiente de qué pasa con esos niños que van a las escuelas hospitalarias. Nosotros también queremos garantizar que esa trayectoria educativa se cumpla y ellos vuelvan a reinsertarse a sus escuelas regulares. Muchísimas gracias. Muchas gracias a las dos expositoras. Cuando hablamos del desarrollo y desafíos de la pedagogía hospitalaria como modalidad educativa en América Latina y el Caribe, no podemos hacerlo sin reconocer que su avance depende en gran medida de la articulación efectiva entre estos dos pilares fundamentales del Estado, que son salud y educación. Por eso agradecemos todas estas intervenciones en este eje que tratan sobre esta articulación tan importante. Damos la bienvenida ahora a Lisbeth Mara Carvajal Suárez, que es licenciada en Psicología. Comenzó su trayectoria profesional en 2007 en Educación Básica Especial, especializándose en atención a la diversidad y educación inclusiva. Desde 2013 trabaja en el Ministerio de Educación, contribuyendo al diseño de políticas educativas inclusivas y fortalecimiento del servicio educativo hospitalario. Tiene especializaciones en neuroeducación, educación inclusiva y gestión pública. Su ponencia se titula Acción Educativa Hospitalaria, avances y desafíos en Perú. Adelante. Muchas gracias, buenos días. Voy a acostumbrarme a estar quietita porque yo soy de moverme mucho, pero voy a estar acá enfocada mirándolos. El espacio, es importante agradecer a la Red LACE, liderado por Silvia Riquelme, que nos ha permitido estar presentes en esta ponencia y unir esfuerzos por la pedagogía hospitalaria. En segundo lugar, traerles el saludo de nuestro ministro de Educación, Morgan Quero, que hace posible mi participación en este congreso tan importante. Como ya lo dijo Maricruz, el tema es cómo se está dando la pedagogía hospitalaria en el Perú, qué avances hemos tenido y qué desafíos hemos encontrado en este proceso. Primero, partir que nosotros tenemos una Ley General de Educación que nos indica que podemos implementar un servicio donde se requiera. Si yo tengo un estudiante que interrumpe su escolaridad por encontrarse hospitalizado, ¿dónde requerirá el servicio? Un hospital. Por eso, en el año 2017 se crea el modelo de servicio educativo hospitalario. Pero no basta con crear el modelo. Decíamos, ¿cómo podemos tener una política de país o de Estado que reconozca la importancia de la pedagogía hospitalaria? Es así que en el año 2018 logramos no solamente Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, sino Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Justicia, unirnos y plantear una ley, la Ley 30772, la ley que promueve la atención educativa de estudiantes en situación de hospitalización o tratamiento ambulatorio, ¿no? Lo que le llamamos la atención en domicilio. Una ley no tiene vida si no se reglamenta. Es así que dos años, 2019 y 2020, se crea el reglamento de la Ley General de la 30772 y como sector de educación decimos cómo implementamos, qué características debería tener un servicio. Y para esto, si bien es cierto en el 2017 se implementa el servicio, se crea,
tenemos 3 regiones o 3 ciudades del Perú donde se genera pilotos de la pedagogía hospitalaria. ¿Con qué? Con un solo docente. Esos hospitales funcionaban con un docente y frente a esa experiencia se crea la norma técnica del modelo de servicio educativo hospitalario. También en el 2020. Y en el 2020, ¿qué sucedió? La pandemia. Y ahí les voy a explicar un poquito cómo ha sido en la práctica implementar un servicio en pandemia, que es lo que nos sucedió acá en Perú. El 2021 al 2025 hemos ido estableciendo protocolos, cartillas, orientaciones específicas que acrediten esta práctica en servicios o espacios hospitalarios. Como ente rector Minedo, primero, establecer todas las normas. Después, definir qué es el servicio educativo hospitalario o qué es el modelo de servicio educativo hospitalario. Es un modelo que está orientado como centro de apoyo educativo ¿a quiénes? A la institución educativa de origen. Mi estudiante está matriculado en una institución educativa. Yo brindo apoyo cuando el estudiante deja de estudiar. ¿A quiénes está dirigido? A la educación básica. En Perú hay 3 modalidades educativas en educación básica. La regular, para cualquier estudiante, la especial, estudiantes con discapacidad, talento y superdotación, y la alternativa, que está pensada en aquellos estudiantes que dejaron de estudiar o trabajan y necesitan una modalidad educativa distinta. Entonces, el servicio atiende a estas tres modalidades educativas y los estudiantes que atendemos son de 3 a 20 años. Nuevamente, matriculados en una institución educativa que interrumpen escolaridad. ¿Qué es lo que hemos basado en la teoría, en lo que nos dice referente a España, Chile, que es un referente en Latinoamérica? La atención integral de estudiantes con docentes y psicólogos. Nosotros dentro del servicio lo conforma un docente, coordinador o director, un docente que atiende directamente al estudiante y un psicólogo que, si bien es cierto le llamamos psicólogo educativo, muchos de nuestros psicólogos tienen la mirada clínica, ¿no? Pero buscamos esta formación integral del estudiante. Se ha comprobado que la pedagogía hospitalaria o el servicio educativo hospitalario reduce los niveles de ansiedad y facilita la adaptación al hospital. Entre mayor tiempo de estancia un estudiante esté en el hospital, mayores complicaciones a nivel emocional y social presentan. Hay una mejor adherencia al tratamiento y a la recuperación. Y lo que asegura el modelo de servicio educativo hospitalario es la certificación de los aprendizajes en las instituciones educativas de origen. Nosotros, después de normar nuestras normas específicas, participamos en las normas generales para todos los servicios educativos. Dentro de ella, la norma de evaluación. ¿Y qué aseguramos en la norma de evaluación? Que el docente sepa que con un estudiante retorna después de recibir atención en el CEO, pueda continuar aprendiendo. ¿Cómo estamos a nivel de avance en el Perú? Recién este año hemos logrado tener un servicio educativo hospitalario en cada ciudad del país. Tenemos actualmente, estamos en las 25 regiones con 40 servicios educativos hospitalarios, que fue progresivo. En el año 2020 empezamos 6 regiones con 12 servicios educativos hospitalarios. En el 2021 aumentamos a 12 regiones y ya éramos 19 servicios educativos hospitalarios. El 2022 en 18 regiones con 30 servicios educativos hospitalarios. Y 2022, 2023, 2024 nos estancamos, no crecimos, y en el presente año hemos alcanzado ya la cobertura nacional con 40 servicios educativos hospitalarios. Pero obviamente hay una variación también en las ciudades, acá está muy chiquito, pero de los 40, Arequipa, Cusco, Lima Metropolitana, que es la capital, Lima, Loreto, Ica, tienen la mayor cantidad de servicios educativos hospitalarios. Lima, que es la capital, tiene más porque tiene establecimientos de salud especializados y que congregan la mayor cantidad de población paciente en edad escolar, ¿no? Hasta el 2024 hemos logrado atender a 13.905 estudiantes pacientes.
Nos establecimos en el 2020 una meta de 4.500. Nos dio la pandemia. ¿Cómo implemento en un hospital que no puedo ingresar? ¿Cómo identifico a qué población atender si todavía no había un sistema de identificación de población? En ese marco, nuestra meta fue, lo que logramos alcanzar fue 117. Si ven, es muy poco, decimos, pero fue un reto lograr esos 117, porque era una coordinación telefónica, en aislamiento, una atención virtual, y ahí nos permitió repensar. Si no puedo brindar una atención presencial, ¿cómo se podría brindar una atención virtual? Y nuestra meta proyectada para este año es llegar a 9.600 estudiantes pacientes. Y cada año es un reto distinto en cantidad de estudiantes, en diagnóstico de estudiantes, en familias, en apertura de los establecimientos de salud. ¿Y cómo funciona el servicio? ¿Cómo partimos? Nosotros tenemos una tipología, agrupamos a los estudiantes según tiempo de estancia en el establecimiento de salud. Tipo A son estudiantes de corta estancia, tipo B y C de estancias extensas o prolongadas. ¿Quiénes son de tipo A? Tenemos clasificados también, de 1 a 14 días, de 15 a 30 días. ¿Por qué? Entre mayor tiempo de estancia, mayor riesgo de deserción escolar, mayor riesgo de no pertenecer al sistema educativo, mayor riesgo a nivel emocional, socioemocional. Es por eso que nosotros hemos establecido esta tipología. También, cuando se creó el modelo, pensamos en qué espacios de aprendizaje podrían funcionar dentro de un hospital y cómo se denominaría el espacio en domicilio. En el caso del hospital tenemos 3 espacios: aula, sala, cama, que es donde el estudiante no puede, por indicación médica, moverse a otro espacio y la educación se lleva donde él está. Aula multifuncional, que es el aula 100% pensado pedagógicamente para que el estudiante pueda, con la indicación médica, moverse, trasladarse y recibir ahí su atención educativa. El aula sala de espera, aquel estudiante que, si bien es cierto, recibe el alta médica, aún no vuelve a la escuela y acude al establecimiento de salud a recibir tratamiento o atención o control. Y el aula hogar, que es el de domicilio. Entonces tenemos 4 espacios de aprendizaje pensados en 4 escenarios distintos. Y en estos 4 espacios, para partir la atención educativa dentro del servicio, utilizamos el plan educativo personalizado. ¿Por qué el plan educativo personalizado? Porque es el documento que me permite articular con las instituciones educativas de origen. Iniciamos con un recojo de información, aplicamos instrumentos de recojo de información para saber la trayectoria educativa, la dinámica familiar, la dinámica social, cómo es el estudiante y qué trae consigo. Reportamos avances y dificultades, cómo va avanzando el estudiante, qué dificultades está presentando, y al final nosotros le llamamos reincorporación, cuando recibe la alta médica y retorna a la escuela. Cuando retorna a la escuela, lo que se busca es que la institución educativa reconozca los aprendizajes. Por eso, el Servicio Educativo Hospitalario emite una serie de documentos que acrediten lo que se ha trabajado dentro del servicio. Entonces, ¿cómo se da este flujo de atención en el SEO? Primero, la identificación. No todo estudiante que identifico es atendido por el SEO o registrado por el SEO. Yo identifico de 3 maneras, tenemos 3 canales. Nosotros tenemos un sistema de información a nivel de Perú, donde se matricula el estudiante y se registra. Ahí hay un campo adicional para que puedan registrar al estudiante. Tenemos el registro web, tenemos una página web donde puede el familiar registrar también a su menor o el docente. Y finalmente, los establecimientos de salud, que nos dicen: tengo tantos estudiantes que han ingresado que requieren atención.
Después de identificar, recién registro el estudiante. ¿Requieres? Sí requiere el servicio. ¿Cuánto tiempo va a estar? En el registro se define el tiempo de estancia y yo puedo saber si es tipo A, tipo B o tipo C. Luego, aperturo la planificación. Y es distinto cuando hablo de estudiantes de corta estancia, cuando hablo de estudiantes de periodos extensos o prolongados. Nuevamente, porque entre mayor tiempo hospitalizado o mayor tiempo con la enfermedad, requiere mayor acompañamiento, requiere mayor planificación a nivel pedagógico y requiere mayor soporte. La articulación, después de planificar, yo hago una propuesta y le digo a la escuela, esta es la realidad del estudiante, estas son sus características, vamos a trabajar de esta manera. ¿Qué te parece? La escuela nos puede decir, sí, pero por favor introduzcan este otro tema. Se da 100% y ahí los vamos a ver como desafío. Muchas veces lo que hablaba la doctora Olga, ¿no? Es un desafío trabajar con las escuelas, ¿no? El que nos puedan compartir información también para continuar el aprendizaje y entender que no se puede trabajar de la misma manera que un aula regular. Y luego cuando se da la reincorporación es acreditar que el estudiante continúe, sea promovido al año siguiente o en algunos casos, cuando hay una necesidad, permanezca en el grado, ¿no? Este es el portal donde registramos al estudiante a nivel del sistema educativo, CIAGIE, y hay dos formas de registrar: ausente sin SEO, es decir, que todavía el servicio educativo hospitalario no lo atiende, y ausente con SEO, que quiere decir que el servicio educativo ya lo está atendiendo. Tenemos estos documentos que emitimos al ingreso, la solicitud de ingreso, el comunicado de ingreso y la ficha de registro. Y luego planificamos, tenemos un plan educativo personalizado, que en la parte importante no le hemos puesto diagnóstico, le hemos puesto caracterización, que es la historia del estudiante, y tenemos apartados que son para el docente, como la priorización de competencias, y para el psicólogo, que tiene que ver con las habilidades cognitivas, las habilidades socioemocionales y cómo voy a trabajarlo con él. En el tema de articulación, perdón que corra, pero ya estoy con los tiempos, es asegurar la continuidad y que el docente sepa que se ha trabajado con el estudiante. ¿Qué trabajo con el estudiante? Un portafolio que evidencia lo que ha logrado, la descripción de la competencia curricular y un comentario importante de qué es lo que está logrando y qué es lo que le falta lograr, estableciendo los estándares del Currículo Nacional de Perú, ¿no? Y luego un informe de progreso, que es el avance del aprendizaje. Pasamos el video. Vamos a pasar acá. Y finalmente, ya para ir cerrando, porque tengo 5 segundos, vemos imágenes de la pedagogía hospitalaria en el Perú. Tenemos una biblioteca hospitalaria que trabajamos con la Biblioteca Nacional, que se llama Lectura que Cura. Y han creado dentro del INEN, un hospital importante en Lima, una biblioteca con libros, con mucha apertura para que el estudiante pueda olvidar un poquito la situación que vive. Y en San Borja, que tenemos otro hospital, con la Casa Ronald McDonald, también hemos activado un aula multifuncional. Aún nos falta, como Perú, tener aulas multifuncionales en todos los hospitales, tener mayor presupuesto. Si bien es cierto, tenemos presupuesto, el presupuesto nunca es suficiente porque hay distintas realidades, pero seguimos apostando por garantizar el derecho a la educación, pero un derecho a la educación con calidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ya en la recta final. A continuación, nos va a presentar Laura Granda, profesora de Lengua y Literatura y licenciada en Educación, diplomada superior en Ciencias Sociales, especialista docente de nivel superior en investigaciones educativas, autora de artículos científicos y asesora pedagógica de aulas hospitalarias. Su ponencia se titula Pedagogía hospitalaria en Argentina, itinerarios de trabajo multidisciplinario de salud y educación. Adelante. Buenos días a todas y a todos.
Bueno, quisiera comenzar mi ponencia. A ver si arranca. Ahí está. Contándoles que este escrito, esto que voy a compartir con ustedes, por supuesto que se enmarca en el campo de investigación, de estudios académicos, de escritura, de varias autoras y autores que tenemos hoy presentes, Maricruz, Olga, Silvia, Camilo y otras autoras y autores que contribuyen, que siguen contribuyendo con sus estudios a estos escritos, a esta indagación, a este análisis que nosotras en Argentina nos tomamos muy en serio, como todos ustedes, por supuesto. Quisiera partir de dos interrogantes. Primero, que son los que nos guiaron que nos siguen guiando en nuestro proceso de estudio, de investigación, de escritura. ¿Qué es lo hospitalario en las escuelas hospitalarias? Y si la hospitalidad puede ser una disposición ética y política que visibilice las estrategias educativas escolares para la implementación de un trabajo interdisciplinario en educación y salud. Por supuesto que partimos desde el reconocimiento de diversas temporalidades y corporalidades de la existencia de ellas, que van a desafiar las lógicas que son disciplinadoras y normalizadoras de la biomedicina y también de la pedagogía. Partimos también de un concepto ampliado de salud y también del reconocimiento de ciertos factores sociales, culturales, ciertas pautas, hábitos que están relacionados con las tareas de cuidado, porque nosotras lo que nos proponemos es trabajar esa difícil articulación en educación y salud cuando nuestras alumnas y alumnos reciben cuidados paliativos pediátricos. En Argentina nosotros contamos con una ley de educación nacional, que es la número 26.206, que establece en 2 artículos la modalidad educativa, hospitalaria y domiciliaria, como una modalidad transversal, es decir, que articula en los 3 niveles, inicial, primario y secundario, con las escuelas de origen. Además de tener nuestra Ley de Educación Nacional, tenemos algunas resoluciones también del Consejo Federal de Educación. Y específicamente en la Ciudad de Buenos Aires, la modalidad pertenece al área de educación especial, se ubica en el escalafón A y contamos con 3 escuelas hospitalarias y 2 domiciliarias. Aquí incorporo uno de los cuadros de Maricruz, donde si visibilizamos nuevamente esta disposición, los 3 ámbitos se unen en un único itinerario que por supuesto es de educación inclusiva, de calidad y con equidad. ¿Sí? Tenemos la escuela regular, que nosotros en Argentina la llamaríamos escuela común, la escuela hospitalaria, cuando el alumno o la alumna transita una situación de enfermedad que requiere hospitalización, y luego se continúa, se articula con las escuelas domiciliarias. ¿Cuáles son los pilares que nosotros, todos y todas nosotras ya reconocemos? Son estos 5 que menciono porque van a ser la base de nuestro trabajo en esta articulación entre educación y salud. Siempre vamos a hablar de inclusión y calidad educativas, del acto pedagógico como construcción dialógica, es decir, como algo que no está fijo, sino que se construye, se co-construye. También vamos a hablar de la dinámica de las diversidades. Esto tiene que ver, por supuesto, con todo lo cultural, con lo social y también con esas temporalidades que hace un ratito remití, con la construcción de las subjetividades en el mismo acto pedagógico y las prácticas pedagógicas situadas, que es este aprendizaje basado en proyectos y también en problemas. Nosotras, como les decía al principio de esta ponencia, trabajamos con este triángulo pedagógico. Tenemos, por una parte, la pedagogía hospitalaria, la pedagogía de la finitud, porque creemos que debe dejar de ser un tabú hablar del proceso del morir, la muerte y el duelo en las escuelas, y también la pedagogía de la ternura.
En esta plantilla menciono que en el año 2022 en nuestro país salieron 2 leyes que, por supuesto, también le dan un sustento legal, normativo a nuestro trabajo, que es la ley de oncopediatría y también la ley de cuidados paliativos. Es decir, que el Estado también promueve políticas públicas en estos 2 sentidos. ¿Sí? En el año 2015, nosotras como equipo tuvimos algunas situaciones de muertes muy seguidas de algunos de nuestros alumnos y alumnas, y requerimos la ayuda, la atención del equipo de enfermeras del Hospital Garrahan. 2 de ellas, Gaby y Mercedes, que más la conocemos como Mechi, se animaron y vinieron a contarnos cómo trabajan ellas, todo esto de acompañar en el proceso del morir, la muerte y el duelo. Y desde ahí comenzamos a pensar cómo podíamos hacer desde la escuela hospitalaria para integrar la sabiduría de ellas desde el espacio de salud a nuestra práctica docente hospitalaria, que dentro de las epistemologías está reconocido como la producción de saber situado. Es decir, no es solamente llevar el registro de lo que hacemos, sino también complementarlo con lecturas, intercambios, talleres. Y pensamos, ¿cómo podemos hacer? Hablamos, por supuesto, con los equipos de conducción y nosotras somos 5, 4 que somos docentes, las nombro porque somos, yo modestamente lo digo, somos un gran equipo, muy luchador. Están Silvana, está Georgina, Vanina y Mercedes, que como les conté, ella es licenciada en enfermería. Y las 5 construimos Entramado Panambí. Quizás se pregunten, entramado, da esta idea de tejido, ¿y por qué Panambí? En lengua del pueblo originario guaraní, latinoamericano por supuesto, Panambí significa mariposa. Es decir, que nosotras nos tomamos muy en serio esta fragilidad que constituye el acto pedagógico con aquellas alumnas y aquellos alumnos que están ingresados en el servicio de cuidados paliativos pediátricos. Nos tomamos muy en serio, digo, porque nos lleva horas de sentarnos a planificar, primero a decidir hacia dónde queríamos apuntar, qué queremos hacer. Y es, en primer lugar, reconocer todas las cosmovisiones acerca de la muerte con la que llegamos a este espacio llamado Entramado Panambí. También a construir con el equipo de salud, a pedir asesoramiento, porque nosotras no somos médicas ni enfermeras. Es decir, que algunos parámetros que para ellos son normales, para nosotras no. No queremos meter la pata. Entonces, es también un camino de formación. Cuando hablamos de cuidados paliativos, debemos recordar que la palabra misma paliativo viene de pallium, que significa manta. Esa manta que te arropa, esa manta que te protege, pero la gran pregunta en la escuela hospitalaria es, ¿quiénes sostienen esa manta? Porque nosotras, las docentes hospitalarias, ponemos el cuerpo, ponemos el corazón también, ponemos la mente. O sea, es toda una visión holística. Entonces, a partir de estas experiencias que fuimos y vamos recogiendo, registrando, escribiendo, nos animamos a organizar algunos conversatorios que tuvieron mucha convocatoria porque se necesitan espacios para hablar de la muerte y de lo que nos pasa a nosotras cuando mueren nuestros alumnos y nuestras alumnas. No solamente a nivel catártico, sino qué puedo hacer, qué saber situado puedo construir a partir de mi experiencia, porque todas y todos los que estamos acá somos profesionales, pero hay que saber que no estamos solos y que estos saberes se construyen de manera interdisciplinaria. También quisimos generar y queremos generar una red con este concepto de redarquía. La redarquía se refiere a este trabajo colaborativo en equipo, a saber que cada una puede hacer su aporte y el aporte de todos y de todas construye un nuevo saber situado.
Y también a intercambiar, vieron que hoy a la mañana más temprano Olga decía esto de los espacios de la formación de los docentes. Es difusa, es real esto. Muchos te piden, bueno, ¿y de qué trabajan? ¿Qué hacen ustedes? La idea es promover, no que nosotras somos la sede de la sabiduría y llevamos lo que sabemos, sino que se abran nuevos espacios donde todas las que son profesionales también se animen a interiorizarse, a indagar, a analizar y a producir escritos. Acá les quería compartir, arrancamos con un logo que creó Silvana, ven ahí tienen a la famosa mariposa, y el primer conversatorio lo llamamos, un poco fuerte, Conversatorio Mortal, tejiendo experiencias de vida hasta el fin. Ese, digamos, es una ilustración así como alusiva, y la verdad, acá venía un videito, pero no sé si va a funcionar, que es muy cortito. A ver si aprieto. Sí. Y para cerrar este espacio, me gustaría compartir un fragmento de un escrito del gran José Saramago que se titula El viajero vuelve al camino. Y dice así: no es verdad, el viaje no acaba nunca, solo los viajeros acaban, e incluso estos pueden prolongarse en memoria, en recuerdo, en relatos. Cuando el viajero se sentó en la arena de la playa y dijo, ¿no hay nada más que ver?, sabía que no era así. El fin de un viaje es solo el inicio de otro. Hay que ver lo que no se ha visto, ver otra vez lo que ya se vio, ver en primavera lo que se había visto en verano, ver de día lo que se vio de noche, con el sol lo que antes se vio bajo la lluvia, ver la siembra verdeante, el fruto maduro, la piedra que ha cambiado de lugar, la sombra que aquí no estaba. Hay que volver a los pasos ya dados, para repetirlos y para trazar caminos nuevos a su lado. Hay que comenzar de nuevo el viaje. Siempre el viajero vuelve al camino. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a todas las ponentes de este eje por ajustarse al tiempo y también por sus aportaciones tan importantes para el avance de la pedagogía hospitalaria. Por ello, les invitamos a todos ustedes a seguir fortaleciendo este diálogo intersectorial para seguir construyendo desde la experiencia, el compromiso y la convicción compartida por el beneficio de todos los niños, niñas y jóvenes hospitalizados o en tratamiento en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias.